Bien, y para ampliar el análisis sobre la crisis de seguridad en Ecuador derivada de las acciones de bandas criminales organizadas y cómo éstas han proyectado una nueva preocupación regional, conversamos con el analista argentino Lautaro Rivara, a quien comenzamos preguntándole: con la crisis de seguridad en Ecuador se está planteando la intervención de Estados Unidos en forma de cooperación en ese país. Dicho esto, te consulto, ¿crees que se trata justamente de eso o de la formulación de un argumento para diseñar nuevas formas de intervención por parte de Washington en la zona? Buenas noches. ¿Cuál es el problema con la cooperación militar que ofrece Estados Unidos a Ecuador después de conocidos los hechos de alto impacto que protagonizaron grupos criminales en Guayaquil? Bueno, en primer lugar, que se establece desde el antiquísimo paradigma de la guerra contra las drogas, iniciada ya por Richard Nixon en los Estados Unidos en la década del 70. Su prolongación en América Latina se dio a través de planes como la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia o también en Bolivia con el combate contra los cocaleros en el trópico de Cochabamba. Este tipo de paradigmas buscan de alguna forma criminalizar a los productores o, en su defecto, al narcomenudeo, en vez de concentrarse en los grandes productores intermediarios o, por ejemplo, en las grandes estructuras financieras que permiten que el dinero se lave y se refugie en las guaridas fiscales. Además, hay que decir que Ecuador es un país que fue desmilitarizado, al menos en lo que refiere a presencia militar extranjera, cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana cerró la conocida base de Manta y aprobó e impulsó la Constitución de Montecristi, que hoy por hoy prohíbe expresamente al país albergar bases y tropas extranjeras. De hecho, hay que decir que en octubre pasado, Ecuador firmó ya un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que en este mismo momento está siendo revisado por la Corte de Constitucionalidad. De alguna forma, el flamante presidente Daniel Noboa parece querer aprovechar una coyuntura de criminalidad excepcional para avanzar en este sentido una política de subordinación neta en términos militares a los Estados Unidos. Porque más que un remedio eficaz para combatir al narcotráfico, estas formas de cooperación se parecen mucho más a formas veladas del injerencismo. De hecho, no es casual que Laura Richardson, jefa del Comando Sur, haya anunciado su visita al Ecuador en las próximas semanas. Se trata de Richardson, de la misma figura que supo declarar que América Latina importaba por su enorme diversidad y riqueza de recursos estratégicos. Recordemos además que de alguna forma el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y su política de paz total han quitado algo de margen de maniobra a la OTAN, margen que ahora parecen querer recuperar en el vecino país del Ecuador. Aprovechando que conoces, Lautaro, y manejas el caso de Haití, que precisamente esta semana un informe de la ONU señala el aumento de asesinatos y secuestros con motivo del desbordamiento de la criminalidad, también de bandas armadas, te pregunto, ¿lo de Ecuador se parece a lo del país caribeño? Es decir, el auge de bandas armadas criminales que dominan territorios y plantean la situación de un Estado frágil que, gobernado por un sector conservador, apela y facilita la intervención internacional para mantenerse en el poder y favorecer el posicionamiento geopolítico de Washington? Creo que lo de Ecuador podría ser comparado con otros espirales de criminalidad, como los que vive desde hace pocos años Haití, al menos en relación a la rápida degradación de la seguridad pública en ambos países. Creo, sin embargo, que las causas de fondo de estos fenómenos de inseguridad son bien diferentes. En Haití lo que hubo fue un proceso de paramilitarización de la vida que comenzó como respuesta a las fenomenales movilizaciones de masas del bienio 2018-2019. En esos años Estados Unidos comenzó a infiltrar mercenarios y exmarines, mientras que, no casualmente, los grupos delincuenciales locales empezaban a aumentar su financiamiento, su capacidad operativa y también su control territorial. Fue clarísimamente una estrategia paraestatal para garantizar el control de poblaciones que estaban movilizadas contra un gobierno neoliberal en lo económico y en lo geopolítico claramente subordinado a los Estados Unidos. En Ecuador, la narcocriminalidad, al menos en una ciudad como Guayaquil, viene de más larga data y tiene, por supuesto, grandes factores explicativos. Por un lado, el aumento sostenido de la pobreza y la desigualdad bajo los últimos gobiernos neoliberales, el de Lenín Moreno y el del banquero Guillermo Lasso. Si analizamos, por ejemplo, la estadística de homicidios violentos,
vamos a ver cómo ésta se mueve al compás de indicadores económicos que no dejaron de degradarse. Hasta fecha tan reciente como el año 2017, el Ecuador, en ese momento gobernado por Rafael Correa, era el segundo país más seguro de la región, algo que resultaba palpable para cualquier visitante que fuera, por ejemplo, a Quito, la ciudad capital. El otro gran factor es de carácter internacional y se vincula a la nueva geopolítica del narcotráfico. La contracción del mercado de cocaína en Estados Unidos, el gran consumidor global, debido al crecimiento del consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos, comienzan a desplazar hacia el sur las rutas de las economías ilícitas. Ecuador, un país con un territorio pequeño y un perfil costero navegable, es vecino de dos grandes productores como Colombia y Perú y funciona cada vez más como estación de paso para una producción que se dirige hacia el Pacífico para exportar la droga hacia Oceanía y Asia. Pero hay más. La dolarización del país en los años 2000 favoreció el lavado de activos y la implantación de los cárteles de la droga, haciendo que Ecuador pase de ser un país de tránsito, como lo es Haití u otras naciones caribeñas, a una zona de tráfico, donde además la droga se vende y se consume. Si a eso sumamos las escasas regulaciones financieras, bueno, la mesa queda servida para el accionar del narco y para el florecimiento de la criminalidad que estamos viendo en los últimos tiempos. Bien, era Lautaro Rivara desde Argentina conversando con nosotros, ampliando el análisis del fenómeno de criminalidad que se está generando, desarrollando en el Ecuador y estableciendo si hay algunos paralelismos o no con lo que viene sucediendo desde antes en Haití, que también ha configurado una decisión en octubre del año pasado, una decisión en el Consejo de Seguridad de la ONU para configurar una coalición internacional que vuelva a intervenir en ese país justamente con el objetivo de atender supuestamente el tema de la inseguridad y la criminalidad.